dijimos, ¿quién va a iniciar? La hermana Liliana. Ella tiene todo el tiempo, ha sido una varona que ha enseñado, que ha luchado, que ha estado en esto desde mucho más que todos. Y creo que es una voz que cada nosotros tenemos que aprender. Y muchos de interés me decían, es que cómo ponen mujeres, allá hay varones, pongan los varones. Y le dije, sería una necedad para mí como varón no escuchar a una varona como ella. O sea, no es porque que la mujer calle en la comunidad, pues una mujer sabia que no calle, que nos edifique, porque es una gran bendición para todos como pueblo. Amén. Entonces vamos a escuchar a nuestra amada hermana Liliana Hunter. Un fuerte aplauso, dándole gracias al Rey por la vida de esta varona esforzada y valiente. Muchas veces me han dicho esa palabra, pero ¿saben cuándo me dicen que las mujeres se callen en la congregación? Después de que ya no pueden seguir discutiendo un tema. Primero empiezan a discutir el tema y cuando ya ven que no pueden, entonces dicen que la mujer se calle en la congregación. Pero está bien. El Padre tiene sus planes y el Padre, Él es soberano para hacer las cosas. Y Él fue el que me llamó y el que nos ha llamado a muchas mujeres que estamos aquí hoy, pastoras, líderes, que hemos salido adelante también con el respaldo del Todopoderoso. De verdad que somos, ahora que estaba viendo la danza, estaba pensando en la túnica de colores de Joseph. De verdad que somos esa túnica de colores. Somos de todas las naciones, de diferentes lenguas, naciones, pero todos alabando a nuestro Mesías, todos alabando aquí en esta noche al Señor del Shabbat. ¿Quién fue el que dijo, yo soy el Señor del Shabbat? Yeshua. Yeshua dijo, soy el Señor del Shabbat, y es el que está siendo olvidado hoy en el Shabbat. Así que hoy vamos a restaurar su nombre, vamos a levantarlo en alto. Hoy vamos a estudiar el tema de Elejat. Vamos a ver en esta noche el tema que precisamente dio origen al nombre de esta cita divina. ¿Por qué les digo que es una cita divina? Porque 2 meses atrás nunca habíamos estado nosotros en contacto con la misma preocupación, pero después compartiendo, todos los que hemos ido llegando y sumándonos a esta iniciativa del Eterno, de Ejad, que tomó la vida de estos hombres jóvenes llenos de alegría, de fuerza para que organizaran todo este evento, nos encontramos todos con la misma preocupación. El nombre del Mesías está entrando en un caos absoluto dentro del movimiento de las raíces. Y no solamente en ese movimiento. Muchos lo están negando por querer parecer judíos, pero muchos también, aunque no lo nieguen, están haciendo que su imagen, la enseñanza, lo demerite y lo vaya poniendo tan pequeño que nosotros nos vamos olvidando poco a poco de quién es Yeshua. Y esta es la revelación que el Padre nos había permitido a nosotros. Les voy a pedir un momento acá. Voy a abrir acá un momento esto. Necesitamos el PowerPoint por una razón muy importante. Ustedes, las personas que han estado conmigo a través de las enseñanzas, ustedes saben que yo no hablo si no tengo el respaldo de la Escritura de lo que yo estoy diciendo. No hay un solo estudio donde haya, digamos, como que es mi opinión o es la opinión de Pedro, de Juan o de Santiago. No. Es lo que dice la Escritura. Una gran preocupación que nosotros tenemos también, aparte de lo que está ocurriendo con Yeshua,
Ay, ay. Aquí lo tengo ya. Bendito el Padre. Bueno, me disculpan, pero mientras hacíamos todo esto acá. Les decía que otra gran preocupación que tenemos las personas que estamos aquí en esta noche respondiendo a ese llamado del Eterno, para llevar un ejad entre todos los creyentes que el Eterno está llamando de regreso a casa, es esa insistencia que hay en las redes sociales y en muchas enseñanzas de desacreditar las Escrituras. Que si están adulteradas, que si son mentira, que si salió una nueva versión que contradice todo, y esto forma un conflicto donde se ha ido terminando con la fe del creyente. Nosotros en este congreso y en el estudio de hoy muy especialmente, yo quiero afirmarles a todos ustedes una cosa. Creo y creemos los que estamos participando en las Escrituras de principio a fin, que son reveladas por el Eterno a través de su Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo reveló las Escrituras, que las Escrituras no son inventadas por hombres. Las Escrituras son tan perfectas que hubiera sido imposible que se las hubiera inventado un hombre. Yo llevo ya en esta última etapa, porque llevo en total 42 años sirviéndole al Eterno, pero 20 años en las raíces, y yo les digo, 20 años donde he enseñado libro por libro. Tengo testigos de libro por libro, de palabra por palabra, de letra por letra, y no hay contradicciones en las Escrituras. Yo le creo al Eterno, y por eso lo que vamos a estudiar en esta noche va a ser todo apoyado en la Escritura. Con la ayuda del Eterno yo quiero mostrarles a ustedes en qué consiste el misterio del Ejad. Yo no sé si lo van a poner aquí al fin, el PowerPoint. Ya está acá. El misterio del Ejad. Yo sé que muchos de ustedes o muchas de las personas que nos están viendo a través de las redes sociales todavía no entienden bien de qué se trata la palabra Ejad, porque si bien estamos hablando de unidad, sabemos que nos está hablando de uno. El Ejad hoy también se ha distorsionado al distorsionar la naturaleza de Yeshua, porque entonces ahora vamos a ver lo que ha ocurrido desde unos años atrás, que nosotros tenemos realmente que aprender y en lo que tenemos que meditar y pensar. Daniel 12:7 nos dice lo siguiente: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Miremos esta primera parte de esto, porque es muy importante con lo que está pasando hoy. ¿Por qué estamos nosotros aquí sentados esta noche? Porque el tiempo de la dispersión del poder del pueblo santo terminó. El Eterno nos está llamando de todos los ángulos de la tierra. El Eterno está llamado a todos los dispersos de la casa de Judá, de la casa de Israel. Nos está llamando a levantarnos y a volver otra vez a su casa, porque ese era el tiempo anunciado por Daniel. Y Daniel dijo: yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Claro, esa era otra época. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta ¿qué? Hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. ¿Qué iba a ocurrir en el tiempo del fin? Y sabemos que estamos en el tiempo del fin. Dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados.
¿A través de qué? De la Torá. A través de la Torá. Los impíos procederán impíamente. Nunca habíamos visto tanta maldad como la que estamos viendo hoy en el mundo. Pero dice, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Para el mundo es una locura lo que nosotros estamos hablando hoy, porque hoy estamos nosotros aprendiendo un tema que el Eterno le plació revelarlo a nosotros, que en su misericordia nos llama a los entendidos del tiempo del fin. Él nos está revelando la verdadera naturaleza de Yeshua. Él nos está revelando que su palabra es verdad y para siempre, como vamos a ver ahora mismo. ¿Cómo nos dice el Shema Israel? Ahora tuvimos la oportunidad de decirlo todo de una manera tan hermosa, pero quisiera que lo repitiéramos una vez más, que repetimos esas palabras. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa: oye Israel, Adonai nuestro Dios, Yahweh uno es, y amarás al Eterno tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Saben que aquí nomás dentro de la declaración del Shema encontramos unas cosas muy importantes en relación a ese Echad. No solamente nos dice que es Echad, bueno, todavía se preguntarán muchos, ¿y qué es Echad? Vamos a verlo. Pero no solamente nos dice que es Echad, nos dice que el amor que de nosotros es para el Eterno completamente, 100%. Solo porque Él es un Echad, nuestra vida amando a Yeshua, que es, como vamos a ver ahora, el Echad precisamente del Eterno, hace que esto se cumpla, que nosotros lo podamos, no tengamos que dividirnos entre el amor al Eterno y el amor a Yeshua, porque vamos a aprender precisamente de qué se trata la revelación del Padre en este tiempo. Marcos 12:28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Yeshua: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Así que el mismo Yeshua nos comprueba o nos refuerza que es el primer mandamiento y el más importante mandamiento de todos. Echad entonces es una unidad. O sea, la palabra uno en hebreo la podemos traducir de dos maneras. Si nosotros decimos uno en hebreo, podemos encontrar la palabra Echad, pero también podemos encontrar la palabra Yahid. Cualquiera de las dos significa uno, pero y ese es el problema en las traducciones nuestras, que en español uno es uno, no hay dos palabras, o el uno, el Echad, para una unidad múltiple, y el Yahid para una unidad indivisible. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la naturaleza del Eterno, que solo tenemos dos opciones que podemos considerar: o el Eterno es un Echad y el Mesías es divino en su naturaleza, o el Eterno es un Yahid y entonces el Mesías va a ser un hombre, como piensa el judaísmo actualmente. Fíjense esto que es muy importante. El Echad es una unidad, como les digo, con múltiples manifestaciones. La palabra hebrea para lo que está traducido en español como Dios, que es un título de quien ostenta la posición número uno. ¿Qué es Dios? Dios es la palabra que representa la máxima autoridad de cada cual. Por eso hay personas cuyo Dios es el dinero,
porque eso, él es el dinero, el objeto de su búsqueda. Cuando nosotros creemos en el Elohim de Israel, Él es nuestro Dios, como se lo traducimos en español. Ahora, pero la misma palabra Elohim es una forma plural de la palabra. El mismo Elohim es plural. Y esto ya nos empieza a nosotros a dar una dimensión diferente. Fíjense, muchas personas hoy ya no están hablando en las redes de Elohim, sino que hablan de Eloa o Eloi. Entonces lo dicen siempre, 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 siempre. ¿Cuál es el objetivo? Porque ellos saben que el uno es singular, el otro es plural. Y como se quiere quitar a Yeshua del medio, entonces se empieza a hablar únicamente de Eloa o Eloe, pero no se habla de Elohim. Elohim entonces es una unidad múltiple y divisible. Ejemplos de Ejad. Vamos a ver algunos ejemplos de Ejad en las Escrituras. Bereshit 1:5 nos dice que la mañana y la tarde forman un día, un Ejad, nos dice en la escritura en hebreo. En Bereshit 2:24 nos dice que el esposo y la esposa son un Ejad delante del Eterno. Ezequiel 37:17 dice: los dos palos en la mano del Eterno, hablando de las dos casas de Israel, son un Ejad en la mano de él, en la mano del Eterno. Esdras 2:64 nos dice que la congregación o el Caal que subió de Babilonia a Jerusalén es un Ejad. Y hay ejemplos de Yahid, que es una unidad indivisible. En Génesis 22:2 o Bereshit 22:2 dice: toma a tu hijo, tu único. Y allí la palabra utilizada es la palabra Yahid. Es muy interesante aprender esto. Cuando el judaísmo en el siglo II fue establecido como digamos que empezó a sacar los principios que los iba a dirigir como religión al judaísmo, Rambam, que estableció los principios, dijo en el segundo principio lo siguiente. El segundo principio de Rambam dice: creo con fe perfecta que Dios es uno, no hay nada que se le asemeje, Él solo es nuestro Dios, Él era, Él es y Él será. Pero ¿qué palabra utilizó en hebreo? Rambam dijo: creo con perfecta fe que Adonai es Yahid, no que Adonai es un Ejad, sino que Adonai es un Yahid. Entonces, fíjense, ¿qué implica ese cambio? Que de allí viene toda la enseñanza que existe en el judaísmo de hoy, no en el anterior a Yeshua, esto es posterior a Yeshua, de la enseñanza de que el Eterno no puede aparecer, de que el Eterno no tiene una imagen visible, que es imposible porque el Eterno es un Yahid. Como ustedes ven que se cambió la naturaleza del Todopoderoso. Deuteronomio 4:2 nos dice: nadie puede añadir ni quitar a lo ordenado por el Eterno. Así que esta añadidura tan grave en mi concepto como cambiar la naturaleza del Eterno de Ejad por Yahid, no solamente afecta a la enseñanza misma, sino a la manera de ver todo el resto de la escritura. ¿Por qué el judaísmo espera que el Mesías que viene sea un hombre, hijo de hombre y mujer, un ser humano normal? ¿Por qué? Porque consideran que el Eterno es un Yahid. Por eso es imposible, ese cambio
eliminaba lo que en aquel tiempo era una preocupación muy grande para el judaísmo, y era que muchos se iban detrás de la fe de Yeshua. Entonces, cuando nosotros podemos entender estas cosas, nosotros tenemos que tomar una decisión. Amamos a Judá, lo amamos con toda el alma, ¿sí o no? Es nuestro hermano, en la casa de Judá son los que han permanecido junto al Padre. El Padre los bendiga y los amamos. Pero tenemos que estar atentos a que en este tiempo de restauración tenemos que volver a la palabra del Eterno, a ver la palabra que nos dice, y la palabra nos va a ayudar a nosotros a encontrar la verdad que el Eterno está restaurando. Yo tengo en este momento un testimonio muy lindo para contarles. Este estudio yo lo tenía hecho hace ya, pues desde que empezamos a hablar del Congreso, ya empecé a hacerlo, a tenerlo listo. Hace por ahí una semana, el Eterno empezó como a cambiarme el orden de muchas cosas, y yo empecé a estar atenta a la voz de Él, que era lo que nos quería revelar. Y ya pensaba el domingo en la mañana, pensaba que ya tenía todo listo. Tenía que ir muy rápidamente hasta la casa de unos amigos y no tenía muchas cosas para hacer por cuestiones del viaje. Y yo iba manejando, porque me quedaba un poco lejos, y yo iba manejando y cantando alabanzas, como siempre voy en mi carro. Yo tenía las alabanzas puestas y yo iba cantando allí sola para el Eterno, cuando de pronto empecé a sentir unas ganas de llorar, pero casi que quería parquearme a un lado de la carretera y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y yo pensé, pero yo, ¿por qué tengo ganas de llorar? Si yo estoy contenta, estoy feliz, estoy preparando todo. Pero era algo que clamaba como en mi corazón, pero yo sentía eso. Y de pronto empezó el Eterno a revelarme algo que les voy a mostrar a ustedes en esta noche. Y algo que les digo que yo nunca lo había visto así. Yo me imagino que muchos de ustedes sí lo pueden haber visto, pero les digo, yo nunca, muchas veces he hablado del Ejad y yo nunca había visto lo que el Eterno empezó a mostrarme. Era tal lo que me estaba mostrando que yo estiré la mano, que tenía el teléfono puesto en el soporte, y rápidamente puse el grabador y empecé a hablar y a grabar lo que venía antes de que se me olvidara. ¿Qué fue lo que me reveló el Eterno? Fue como si el Eterno empezara a decirme, bueno, usted sabe los ejemplos del Ejad. Usted sabe, por ejemplo, que esposo y esposa son un Ejad. Pero ¿cómo empezó? ¿Cómo fue la creación del hombre? Entonces el Eterno me decía, yo hice al hombre varón y hembra, los creé el primer día. Y ese ha sido, ustedes saben, cada que llegamos a Berechit es un punto muy interesante en la Parashá, porque el Eterno nos creó hombre y mujer y después nos separó. Después duerme a Adán y separa a Eva de Adán. Pero el Eterno me mostraba, me dijo, yo los hice uno. Yo hice uno, hombre y mujer, los creé, pero después los separé. ¿Por qué son un ejad delante de mí? Porque vuelven a unirse, porque así yo lo vi desde el principio. El ejad del matrimonio, yo lo creé al principio, lo separé y cada pareja delante de mí vuelve a ser un ejad. Seguía inmediatamente, ¿se acuerda de los palos de Ezequiel 37? Bueno, yo hice a Israel una nación y después la dividí. No es que tengo dos naciones, dos grupos diferentes, como se dice hoy, que no, que es que el Eterno va a unir a judíos y gentiles. Imposible, imposible. Eso no se puede. El Eterno separó a Israel como su pueblo.
Y no puede ser que vaya a unir a su pueblo judío a la casa de Judá con todas las naciones paganas, porque esos son los gentiles. Entonces el Padre me decía, piense y verá que yo los hice uno. Israel es una sola nación, se separó y volverán a ser un ejad al final. La misma congregación. Él nos ve a nosotros uno. Ahora sí, ya nosotros nos dividimos, pero Él nos está viendo uno. Él no puso congregaciones aquí, allá. Por eso, mire, cuántos estamos reunidos en esta noche, de diferentes países, venimos de diferentes trasfondos y somos un ejad delante del Eterno. Él nos ve a nosotros como sus ovejas, como sus hijos. Cuando Él creó el día y el día lo dividió en noche y día, pero Él creó uno. Entonces lo que el Eterno me decía en ese momento era eso: el ejad no comienza con dos diferentes, el ejad comienza con uno que se divide y después vuelve y se une. Eso me llevó a mí a entender muchas cosas de las que hoy vamos a hablar. Porque ¿qué es lo que está diciendo el Eterno? Lo que le está diciendo el Eterno ahora lo van a oír en sus propias palabras para que vean cómo tiene sentido. Vamos, reflexionemos en estos textos. Isaías 43:11 dice: yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Isaías 44:6. Así dice Yahweh, el Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. Nos está diciendo: yo soy uno, no hay nadie. Sigamos leyendo. Isaías 45:5. Yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay Elohim fuera de mí. Yo te ceñiré aunque no me conociste. De nuevo dice: no hay ningún Elohim fuera de mí. Isaías 45:21. Proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino el Eterno? Y no hay más Elohim que yo, Elohim justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta ya desde este momento por qué nosotros podemos estar seguros que Yeshua no puede ser diferente, un ser divino diferente al Eterno? Porque el Eterno mismo está diciendo: no hay ningún otro fuera de mí. En esa revelación que yo les cuento, el Eterno siguió dándome una imagen que se las voy a presentar, y que yo espero que eso nos aclare a nosotros muchísimo de todo esto que estamos estudiando. Porque hoy vamos a ver cómo es el ejad del Eterno, pero en sus propias palabras, no en opiniones. Oseas 13:4. Mas yo soy Yahweh tu Elohim desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. ¿Quién es nuestro Salvador? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está diciendo el Eterno? Está diciendo: no hay otro Salvador fuera de mí. ¿Qué nos está diciendo? Yeshua es un ejad conmigo, yo solo existo. Pero ahorita vamos a ver en el gráfico. Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Yahweh el Señor. Y yo sé que esto toca con todos nosotros de una manera especial. Y de la razón por la que hemos estado tan preocupados por lo que está pasando con el nombre de Yeshua. He aquí, dice el Señor, dice Yahweh el Señor: yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo.
Él no dijo, yo voy a mandar a mi hijo a buscar las ovejas perdidas de Israel y las reconocerá. No, Él no dijo eso. Él dijo, yo mismo voy a ir a buscar las ovejas de la casa de Israel. Ustedes saben por qué cuando nosotros cuando ni conocíamos la palabra, ni conocíamos el verdadero nombre, cuando algún día nos dijeron, usted quiere recibir a Jesús en su vida, y lo recibimos, ¿sabe por qué transformó nuestra vida? ¿Por qué transformó nuestra vida? Invitarlo a vivir en nuestro corazón, porque Él es el Todopoderoso que vino a buscarnos. Él no es otro, no hay otro. Él mismo dijo, no hay más Elohim que yo, dice el Eterno. Y Él había dicho, yo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Fíjense en cuando Yeshua dijo en Mateo 15:24, yo solamente vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero el Eterno dijo, yo las voy a ir a buscar. Yeshua dijo, yo vine a buscarlas. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos un Elohim cuyo sí es sí y cuyo no es no. No es que lo tenemos que inventarle el resto de la historia. Miremos esto tan interesante que va a pasar en un día muy próximo, que lo vamos a ver, yo creo, o por lo menos ustedes los que son más jóvenes tal vez les irá a tocar verlo. Yo quisiera verlo. Lo que va a pasar el día que el Eterno le revele a Yeshua a la casa de Judá en un solo día. ¿Qué va a pasar? El día que ataquen a Israel, me imagino como tenemos hoy las redes, como tenemos hoy todos estamos viendo al tiempo lo que sucede en el mundo. Vamos a ver esto. Israel atacado. La casa de Judá que está en Israel, que es llamada la casa de David, y levantará los ojos al cielo, y miren cómo dice Zacarías 12:10. Dice el Eterno, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, Aleptab, a quien traspasaron. Pónganle atención, esto es a Judá, porque mire, para nosotros es tan familiar el tema de Yeshua. Recordemos que el Eterno determinó que a la casa de Judá le revelaba la Torá y lo dejaba ciego al Mesías hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles, pero que a nosotros nos revelaba Yeshua y nos dejaba ciegos a la Torá, lo que ahora nos está revelando. Para nosotros el que traspasaron, y nosotros sabíamos y lo decíamos, aunque teníamos claro una equivocación, que era hablar de tres personas distintas, que era la Trinidad. La Trinidad eran tres personas distintas. Ya eso quedó completamente abolido, porque el Eterno es uno, no hay sino uno. Ya no hay tres personas distintas, hay un solo Elohim que es Yahweh. Pero fíjense esto para Judá, piensen por un momento, leyendo Zacarías 12 en la casa de Judá, muy pronto. Entonces dice el Eterno, mirarán a mí, Aleptab, a quien traspasaron. En el estudio que vamos a ver el próximo domingo, vamos a ver el misterio del Aleptab y vamos a entender mejor esto, pero ¿quién fue traspasado? Yeshua. Pero el Eterno dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Él no dice, mirarán a mi hijo, a quien traspasaron. No, dice, mirarán a mí, Aleptab, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En la porción de la Torá de hoy precisamente estamos hablando del reconocimiento de los hermanos para José y cómo lloraban todos. Duro de pensar que se estaban reconociendo. Así va a llorar y a clamar la casa de Judá el día que levante sus ojos al cielo y al que vea es al que traspasaron.
pero el Eterno dice, ese soy yo mismo. Miremos otro punto que nos enseña mucho sobre este Ejad. ¿Cómo comienza el libro de Génesis, el libro de Bereshit? El libro de Bereshit nos dice, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. Así lo hemos aprendido, así se ha enseñado siempre. Pero cuando ustedes están observando esa conjunción la que no se pronuncia y no se traduce en ningún idioma, no se traducen. Ustedes ven que utiliza es Aleph Tap. Así que si nosotros lo miramos en hebreo, lo que estamos viendo es Bereshit bara Elohim Aleph Tap ha-shamayim be Aleph Tap haaretz. La Bab es una conjunción, significa como y. Es como si estuviéramos hablando de Elohim, Aleph Tap cielos y Aleph Tap tierra. Pero es un solo Elohim, porque nos dice bara, creó en singular. Fíjense y verá que uno dice, hoy como complicado. Pero el Padre está revelando todo esto. Y mucho, yo he recibido, yo no sé cuántas llamadas y me dicen, no, eso no se puede leer Aleph Tap. Bueno, pues eso han dicho los hombres, pero ahí está Aleph Tap, ve Aleph Tap. Eso es otra cosa diferente. ¿Qué sucede con esto? Ahora sí les voy a mostrar la gráfica que me reveló el Padre el domingo. Esta gráfica no me había ocurrido jamás. A ver si la podemos poner, por favor. Y vamos a ver esto que me reveló el Padre. Él me estaba recordando Aleph Tap cielos, Aleph Tap tierra, pero es el mismo, es un solo Elohim, el mismo Elohim. ¿Qué pasa? En su plan, Él siempre, el Eterno permanece en el cielo, Él está en los cielos. El mismo Yeshua dice, ustedes orarán a mi Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre está en los cielos. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a ver a lo largo de las Escrituras? Nosotros empezamos a ver que en la creación, lo primero que fue creado fue la luz del primer día. Y esa luz del primer día, ¿de dónde salió? Esa luz del primer día fue una emanación de Elohim, que es luz. La palabra misma nos dice, porque Elohim es luz. Así que la luz del primer día, que separa la luz de las tinieblas, era una luz que salió del Eterno, una emanación del Eterno para empezar su plan con todo lo de la tierra. En ese momento era un caos la tierra. Sabemos ya, bueno, eso es otro, no puedo entrar en eso ahora. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Lo sabemos a través de los mismos salmos, por qué la tierra estaba desordenada y vacía. Pero lo importante es entender que fue el que vino a poner orden, fue la luz del primer día. Esa luz siempre iba a separar la luz de las tinieblas. Cuando nosotros recibimos esa luz en nuestra vida, ¿qué hizo? Separó la luz de las tinieblas que había en nosotros, en nuestras vidas. Por eso cambió nuestra existencia, cambió nuestro pensamiento, cambió el corazón. ¿Pero era diferente al Eterno? No, era la luz que había salido del Eterno, una luz que venía a hacer ese plan de restauración de la tierra desde la creación. Encontramos desde el mismo Bereshit, encontramos a la palabra o la memra del Eterno caminando con Adán y Eva. Y nos dice que la palabra caminaba con Adán y Eva, confirmado absolutamente en el hebreo. Una palabra camina o una palabra se escucha. Una palabra se escucha, pero no camina.
¿Quién era la palabra que estaba caminando con Adán y Eva? Era esa imagen visible del Eterno que Él sigue enviando. Si por favor me dejan esta un momentico. Ella es la que el mismo Targum llama la memra de Yahweh. La memra, la palabra, el dabar. Que es diferente del Eterno. No, es su boca, es su palabra. Él sacó esa luz, Él puso su palabra a su derecha para hacer la creación, para todo. Pero nosotros sabemos que es el mismo Eterno. Después se nos presenta como el Malach de Yahweh, como el ángel de Yahweh, que nosotros nunca habíamos podido como identificar quién era. Pero vamos a ver por muchas citas qué sucede con él. Vamos a verlo en un momento. Después esa imagen visible, a lo largo aquí vamos avanzando en la historia, y esa imagen visible toma la forma de un hombre en su nombre Yeshua. ¿Por qué se llamó Yeshua? Porque venía a salvarnos, porque venía a recoger las ovejas y a restaurar a Israel. Yeshua muere, Yeshua resucita, Yeshua vuelve a subir otra vez y se sienta a la derecha del Padre. Allí va a permanecer sentado a la derecha del Padre hasta que todo sea puesto bajo sus pies, y dice la palabra que después Él mismo se sujetará al que sujetó bajo sus pies todas las cosas. Es decir, que Yeshua vino a hacer su labor acá al mundo, y cuando ya haya terminado y sus pies se posen y venga y se pose sobre el monte de los olivos, Él vuelve a ser uno con el Eterno y vuelven a ser en aquel momento y exactamente como fueron al principio. Pero allí vemos dos personas, no. Allí hay un solo Elohim, que es el Elohim de Israel, Yud Hei Bab Hei, que se envía la imagen visible. Vamos a verlo a través de la misma palabra. Miremos Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿A través de quién? De la luz. Yeshua es la luz del primer día, la que separaba la luz de las tinieblas, y Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo. Dice, del amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y nos dice el verso 15, aquí donde quiero hacer énfasis: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Elohim invisible. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Que esta frase, que es de Yeshua, que define la naturaleza de Yeshua como la imagen del Elohim invisible, se nos está volviendo como de lavar y planchar. Todo el mundo nosotros somos imagen del Dios invisible, como los reyes eran imagen del Dios invisible, como todo el mundo es imagen del Dios invisible. Entonces, ¿qué va pasando? Que esto se nos vuelve que simplemente Yeshua es alguien más, y eso no es verdad. ¿Por qué el Eterno necesitaba una imagen visible que pudiera estar con nosotros? Porque la palabra nos dice muy claramente. Ay, perdón, esto que pasó aquí. Minuto. Perdón, un segundito. Yo creo que me emocioné mucho. Ya. Se saltó aquí todo. Ay, ay, ay. Épale.
Listo, volvamos a la imagen, a la imagen visible. ¿Por qué el Eterno necesitaba una imagen visible que pudiera estar con nosotros? Porque la palabra misma, Él mismo nos advirtió que nadie puede estar en su presencia y seguir viviendo. Él es una luz, Él es luz, pero Él es absolutamente santo, y cualquiera que se presentara, si Él viniera a este lugar, todos seríamos consumidos. Pero Él, en el amor por su creación, Él saca de sí mismo una imagen visible que puede venir y estar con nosotros. Pero es la imagen de Él mismo. Es la imagen de Él mismo. No estamos hablando de que Él va a enviar un representante, ni que Él le va a dar la autoridad a un mensajero diferente. Él nos está diciendo, la palabra nos dice en Colosenses que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. No nos dice que es el mensajero enviado, ni al que recibió autoridad. No, es la imagen de Él, el primogénito de toda creación. Ya vimos en la luz. En Él, en Yeshua, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Yeshua, por medio de Él y para Él. ¿Puede ser Yeshua alguien diferente al Eterno? Imposible, imposible, porque el Eterno es el creador. Yeshua es el creador, la palabra creadora. ¿Y la palabra dónde está? En el Eterno. Yo pongo muchas veces a las personas que les cuesta entender este tema, yo les pongo un ejemplo. Y me parece que ese ejemplo me ha dado resultado. Supongamos que nosotros pudiéramos zafarnos la mano, como que la desatornillamos, el brazo. Supongamos que yo necesito ir a firmar algo y yo no puedo ir, entonces me zafo mi brazo y lo mando a algún sitio. Esa mano va a ir a firmar lo que yo le diga, ¿cierto? ¿Quién va a dar la orden? Yo. Soy la que le voy a decir a la mano, firme ahí. Pero envié la mano. ¿Esa mano es diferente a mí? No. Pero esa mano, ¿se puede decir que la sola mano es Liliana? No. Es que la mano de Liliana, ¿cierto? Si alguien abriera la caja y ve la mano, no va a decir, ve, llegó Liliana. No, van a decir, ve, llegó la mano de Liliana, ¿cierto? Pero cuando la mano de Liliana acabe de firmar y regrese a mí, volvemos a ser uno, no éramos dos, no, es uno solo. ¿Me entienden la comparación? Es exactamente, el Eterno envió su palabra, el Eterno sacó de sí mismo la luz. Por eso Yeshua dijo, yo de mi Padre he salido, y Él al Padre va a volver. Nos dice que Yeshua es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, preguntémonos esto. Si Yeshua es un ser divino, como creemos y lo confesamos, pero no es el Eterno sino otro, entonces ¿qué quiere decir? ¿Que hay dos dioses, hay dos seres divinos? Porque Yeshua no fue creado como los ángeles fueron creados. Los ángeles fueron creados por el Eterno. Pero si Yeshua es eterno, si Yeshua tiene todo el poder, entonces es que estamos hablando de que hay dos Elohim. Recuerda que nosotros pensábamos que habían tres. ¿Se acuerda que hablábamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Eso era un error. Pero hoy se está hablando, no, bueno, ya no hay tres, pero hay dos. Hay dos seres divinos. No hay dos seres divinos. El Eterno nos acaba de decir que Él es el único Elohim y nadie hay con Él. Sigue diciendo Pablo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y en Colosenses 2:9 nos dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Pensemos entonces en lo siguiente. ¿Cuál es la plenitud de la deidad? Vamos a Isaías 11:1, que es el que nos dice cuál es la plenitud de la deidad que habita en Yeshua. Entonces nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, es decir, sobre Yeshua, espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Eterno. Los 7 espíritus de Yahweh habitan en Yeshua. ¿Ustedes creen que el Eterno entregaría toda su deidad a otro ser diferente a él? Imposible, imposible. Porque entonces quedarían a la misma altura o aún peor, bajo el dominio del otro. Porque fíjense, cuando Yeshua se identifica como el Hijo del Hombre, Yeshua, sabemos que el Hijo del Hombre es el que vio a Daniel allá en el trono. Cuando le da el Eterno la revelación a Daniel y le muestra al Hijo del Hombre, recibiendo toda autoridad y toda potestad en los cielos y en la tierra. Cuando Yeshua está allá con nosotros, dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a pensar que el Eterno le va a entregar toda autoridad en los cielos. O sea, su propia autoridad se la va a entregar a otro diferente de él. Es absurdo. Ahora pensemos en los que hoy están diciendo que Yeshua es un hombre común. ¿Cómo le parece al Eterno entregarle toda autoridad en los cielos y en la tierra a una sola persona? Ahora me decía una persona allí en la entrada con mucha gracia. Me decía: qué bueno conocerla, piense. Porque ustedes saben que yo siempre termino diciendo: piensen. Nosotros tenemos obligación de pensar. ¿Cómo es posible que nos digan que Él es un hombre cualquiera y que le entregó el Eterno toda la potestad en los cielos y en la tierra? Pero por favor. Ahora, fíjense acá, vamos más adelante. Existe esa imagen visible, ya dijimos, porque en Éxodo 33:20 dijo el Eterno: nadie verá mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en muchos textos de la Escritura? Encontramos en plural muchas acciones que son del Eterno. Por ejemplo, en Génesis 1:26, el Eterno dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, cuando uno empieza a leer los comentarios, ¿quién es ese hagamos? Va a decir: no, es que estaba hablando con los ángeles. No, él no estaba hablando con los ángeles. La palabra Besal Menú aparece en forma plural posesiva. La única persona que estaba presente en la creación era la luz del mundo, que era Yeshua. Con él estaba Elohim. Por eso dice: hagamos. Ahora me gustaría que vieran la imagen que viene a continuación. ¿A ustedes no les llama la atención que poniendo el nombre de Yud-He, Vav-He de arriba a abajo lo que forma? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo lo vieron los profetas? ¿Cómo vieron a los profetas a esa imagen? Ezequiel 1:26 dijo: parecía una semejanza. Era una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Daniel 10:16 dijo: uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. ¿Por qué lo veían con semejanza de hijo de hombre? Miren lo que dice la sabiduría de Yahweh. Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. ¿Qué fue lo que nos dice Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Quién es la sabiduría? Yeshua. Yeshua es la sabiduría misma del Eterno,
tenía el principado desde el principio. Y el profeta Isaías lo vio cuando dijo, con el principado sobre su hombro. Antes de los abismos, dice, fui engendrada. Y si ustedes siguen leyendo todo el texto de la sabiduría, ustedes van a ver que termina diciendo esto tan hermoso. Me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Quién era el que iba a venir? ¿Quién era el que iba a venir a buscarnos? Yeshua, con el principado sobre su hombro. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que es la sabiduría misma del Eterno. ¿Yeshua puede ser otro? No, imposible. Sigue diciendo la sabiduría. Con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Están hablando de qué? De la creación. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme. Bueno, y sigue acá en esto, sigue el texto, que espero que lo lean. Vamos a leerlo así. Eso es. Cuando nosotros leemos en Isaías 54:5, la Jewish Publication Society tradujo la palabra oseja como hacedor en lugar de hacedores. Oigan esto tan hermoso. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez quién es el novio? Porque nosotros decimos el novio es Yeshua. Pero en Éxodo nos dice que el novio es el padre, que Israel es la novia. Entonces, ¿son dos? ¿Cuál va a ser el novio? Y fíjense esto tan interesante. Isaías 54:5 en hebreo nos dice, porque tu marido es tu hacedor, pero en hebreo nos está hablando de tus hacedores, en plural. Pero es un solo marido. ¿Por qué va a ser uno? Porque cuando Yeshua regrese al monte de los olivos, Yeshua vuelve a ser uno con el Padre, y ese es el novio que nosotros vamos a ver. En Eclesiastés 12:1, donde aparece la palabra boreja, sus creadores, también nos está hablando en plural. Nosotros lo leemos en español o en cualquier idioma como acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Pero en hebreo nos dice muy claro, acuérdate de tus creadores, Yeshua y Yahweh, que son uno, una unidad indivisible. El Eterno manda a Yeshua, su imagen visible, pero son uno solo. ¿Qué pasó en Génesis 16:13? Cuando Agar vio al ángel de Yahweh, dice, y ella llamó a Yahweh que le habló. Ella está viendo al ángel de Yahweh, pero ella sabe que es el Eterno. Ustedes han pensado en esto, nosotros tenemos esa misma revelación. Y muchos dirán que nos estamos enloqueciendo con lo que estamos diciendo. Pero es la misma revelación que te encontramos en Génesis, desde el mismo Génesis 16. Entonces llamó el nombre de Yahweh, que con ella hablaba, pero ella está enfrente del ángel de Yahweh. Tú eres Elohim que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? En Génesis Bereshit 22:15, el ángel de Yahweh llama a Abraham por segunda vez del cielo y le dijo el ángel de Yahweh, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, tu Yahid. Pero ¿qué dijo entonces acá lo que queremos resaltar cuando dice, por mí mismo he jurado, dice Yahweh? ¿Y quién está hablando?
el ángel de Yahweh. Ningún mensajero del Eterno se atrevería a identificarse como el Eterno mismo. En Bereshit 17 y 18, el Eterno se presentó físicamente con Abraham y comió con él y habló con él y le reveló todo su plan con Sodoma y Gomorra. Y la palabra dice sin duda alguna que el que llegó a la tienda de Abraham fue Yod-Heh-Vav-Heh. Nosotros sabemos que es su imagen visible. Por lo tanto, ¿quién estaba frente a Abraham? ¿Y qué dijo Yeshua? Dijo, yo soy mayor que Abraham. Y dijo, y él vio mi día y se gozó. Nosotros sí entendemos las palabras de Yeshua, cuando los mismos fariseos le dijeron que le estaba blasfemando por lo que estaba diciendo. Por favor, nos tenemos que dar cuenta del privilegio tan grande que tenemos de entender la naturaleza de Yeshua HaMashiach. En Éxodo 3 apareció el ángel de Yahweh. Y miren lo que dice. En una llama de fuego apareció el ángel de Yahweh en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía de fuego, Moisés, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim del medio de la zarza. Ustedes lean con atención. Por eso yo les digo siempre, piensen, lean con atención. Aquí encontramos, el que se aparece es ¿quién? El ángel de Yahweh. Pero el que habla es el Eterno. Y dice que el Eterno lo estaba viendo desde la zarza. Y le dice el ángel de Yahweh, le dice a Moisés, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Ustedes pueden creer que un ángel puede decirle a Abraham, yo soy el Elohim de tu padre. Imposible. Yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso es imposible. ¿Quién era el que estaba en el fuego? Era el ángel de Yahweh, identificado como Yahweh mismo. La imagen visible, la que después vino como Yeshua. ¿A quién vio Josué? Josué 5:14 nos dice, mas como el príncipe del ejército de Yahweh, o Yahweh Sebaot, dice en hebreo, he venido ahora. Entonces Josué se postró sobre su rostro en tierra y le adoró y dijo, ¿qué dice el Señor a su siervo? Fíjense, ahí le pongo yo para que ustedes lo puedan ver en la concordancia. ¿A quién estaba viendo Josué? Josué estaba viendo a Yahweh de los ejércitos, a Yahweh Sebaot. ¿Murió Josué cuando lo vio? No, porque era una imagen visible de Elohim. Yahweh de los ejércitos es la imagen visible de Elohim que pudo aparecer, y esto lo tenemos registrado con Josué. El ángel de Yahweh apareció en el Edén a Agar, a Abraham, a Moisés, al pueblo de Israel. Apareció como la presencia misma de Yahweh, a Josué, al pueblo de Israel. Apareció a Gedeón, apareció a Manoah, apareció a David. Con David compró el altar de la vaca roja, donde después él mismo iba a ser sacrificado. Yeshua mismo apareció con David, pero identificado como el ángel de Yahweh, y a la vez identificado como Yahweh mismo. A Elías, uy sí, es decir, si me lo arrimas un poquito más mejor, gracias. En Segunda de Reyes 19:35 dice que el ángel de Yahweh es el que protege a Jerusalén, el que acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Si el ángel de Yahweh es la imagen visible de Elohim,
¿Quién es el ángel de Yahweh que acampa a nuestro alrededor y nos defiende? Yeshua HaMashiach. Es que Yeshua, por eso es el nombre sobre todo nombre, porque es el mismo eterno, es la imagen visible de Elohim. Yo siento dolor en mi corazón, dolor físico, cuando yo escucho decir que cualquiera es imagen visible de Elohim. Porque es esa imagen visible es Yeshua HaMashiach, únicamente el Santo. Yeshua dijo: yo no hablo por mi propia cuenta, mi Padre que está en los cielos es el que me dice qué hablar. ¿Por qué no habla por su propia cuenta? Porque Él es la palabra de Yahweh, porque Él es Yahweh mismo, Él es esa imagen visible de Elohim. El ángel de Yahweh aparece en el horno a los amigos de Daniel, apareció a Daniel, apareció a Zacarías, diciendo y identificándose también como el ángel de Yahweh. El nombre que recibiría Yeshua, miremos esto, Isaías 9:6. Me va. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Pelé Yoetz, que significa además algo milagroso ocurrirá. Dios fuerte, el Gibor. Si Yeshua no es el eterno, ¿cómo es que tiene el nombre de el Gibor, Elohim fuerte? No puede haber dos Elohim. El Elohim de Israel se llama Yod-Hei Vav-Hei. Se llama Padre Eterno, Abiad. ¿Por qué no se llama Hijo Eterno? Si Él hubiera sido un hijo diferente al Eterno, pues se hubiera llamado Hijo Eterno. ¿Cuál era el problema? Yeshua, el Eterno, hubiera podido decir: voy a enviar a mi hijo a buscar las ovejas perdidas. O hubiera dicho: el nombre que va a recibir es Hijo Eterno. Pero el nombre es Padre Eterno y Príncipe de Paz, Sar Shalom. ¿Por qué el Padre nos da estos nombres para Yeshua? No era porque a todos los reyes había que darles nombres, no. Es porque el Padre quería que supiéramos quién es ese niño que estaba naciendo allá. ¿Quién era el que estaba naciendo en Belén? Era el Gibor, era el Padre Eterno. ¿Cómo se llamaba el nombre que nos decía? Emmanuel, que significa que Elohim con nosotros. Pero es que más claro, imposible. No dice el Hijo de Elohim con nosotros. Dice Elohim con nosotros. Yo los invito a que ustedes busquen en sus escrituras estos datos, a que los busquen. Mire, yo no sé cuántos años, pero ahí sí les puedo decir que más de 20 años estudiando a Yeshua. Esa ha sido la fuente de mi estudio, ha sido Yeshua. Fíjense esto, busquen en sus escrituras lo siguiente. Yahweh es luz, nos dice primera de Juan 1:5, pero Yeshua es luz, nos dice Juan 1:9. Yahweh es creador, dice Berechid 1:1, pero Yeshua es creador, dice Juan 1. Yahweh dijo: yo soy el que soy, el eterno, el que vive por siempre. Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yahweh dijo: yo fui el que saqué a Israel de Egipto. Pero Jueces 2:1 dice que fue la imagen visible de Yahweh la que lo sacó, Yeshua. Yahweh es el Gibor, el Todopoderoso. Yeshua recibe ese mismo nombre. Yahweh es Padre Eterno. Yeshua recibe el mismo nombre. Yahweh es la roca de Israel. Yeshua es la roca, según Lucas 20. Yahweh es el pastor de Israel. Yeshua es el buen pastor. Yahweh es el que juzga a Israel. Yeshua es el juez. Entonces, ¿en qué quedamos? Son tantos atributos, los mismos los comparten igual.
Yahweh es la verdad, dice Jeremías 10:10. Pero Yeshua es la verdad. Y él mismo nos lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yahweh es Aleph Tap. Yeshua es Aleph Tap. Esto lo vamos a estudiar el próximo domingo, cuando veamos el secreto del Aleph Tap. Yahweh es Elohim. Yahweh de los ejércitos es Elohim. Pero Yahweh de los ejércitos es una imagen visible de Yahweh que puede aparecer. ¿Estamos hablando o no de lo mismo? Yahweh es el único Salvador, dice Isaías 43:11. Yeshua es Salvador. Miren estos textos de Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías. Hasta ahí diríamos, son como dos, ¿no? Pero dice: y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que reinará por los siglos de los siglos? Es Yeshua, pero Yahweh es el rey por todos los siglos. Por eso dice: y Él reinará, no dice ellos reinarán. En Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Yahweh y de Yeshua. Y reinarán con Él 1000 años. No dice reinarán con ellos. ¿Por qué en Apocalipsis no hay sino un trono? Porque Yeshua, después de que ponga los pies en el monte de los olivos, vuelve a ser uno con Yahweh y uno su nombre. Vamos a hacer este ejercicio así rápido. Todos nos sabemos de memoria, yo creo, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Elohim. Ahora, cambiémosle la palabra Elohim por el nombre de nuestro Elohim. Entonces, ¿cómo diríamos? En el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Yahweh, que es nuestro Elohim, y la palabra era Yahweh. ¿Alguna duda? Eso no lo está diciendo la palabra, solo que leemos la palabra a Dios. Pero hoy ya nos dicen: no, es que dice poderoso, todopoderoso. No, eso no es lo que está diciendo. El Elohim nuestro se llama Yud-Heh-Vav-Heh, es el Elohim de Israel. Y Él es, aquí la palabra nos dice que la palabra era Elohim, que la palabra era Yahweh. ¿Quién es el que va a reinar en el milenio? ¿Yahweh o Yeshua? Lucas nos dice que reinará sobre la casa de Jacob Yeshua. Pero Zacarías 14 dice: y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Será. Yahweh hoy es un ejad, lo confesamos. ¿Por qué dice que será en el futuro? Porque cuando vuelva Yeshua, Yeshua vuelve otra vez al Padre. Y por favor, para las personas que estén escuchando y hayan creído en esta blasfemia de que Yeshua es un hombre común, piensen: si al final Yeshua se hace uno con el Santo de Israel, ¿cómo puede ser posible que un hombre se vuelva uno con el 3 veces santo? Es que eso es inconcebible. Es la falta de conocimiento de la Escritura más absoluto que puede haber. Decir que Yeshua es un hombre biológicamente hijo de José y de Miriam. No puede ser, no se conocen las Escrituras, porque nadie puede ser uno con el Santo de Israel. Ahora, hoy hay otra teoría que nos dice que él era un hombre común, pero que después de resucitado se volvió divino. Hágame el favor, ¿cómo puede creer uno eso? El ser, el eterno, por eso es el eterno, porque no tiene principio, no tiene fin. Él es el Aleph, él es el Tap.
¿Qué nos dice Jeremías? Que qué nombre, Jeremías 23:5, ¿qué nombre va a tener Yeshua cuando reine? Se va a llamar, cuando Yeshua reine en el milenio, se va a llamar Yahweh Sidkenu, justicia nuestra. ¿Por qué no se llama Yeshua Sidkenu? Porque Él es el eterno y en ese momento ya son uno otra vez. El Ejad otra vez volvió como al principio. Ustedes recuerdan la imagen de Yahweh. Si pronto la podemos volver a poner, por favor, que ahí sigue. Quisiera que la vuelvan a ver. Al principio está solo el eterno, como dijo él mismo, no hay nadie conmigo. Pero al final Yeshua vuelve otra vez al eterno. Solo está el eterno. Él es el único Elohim vivo y poderoso, el que nos conoce, el que nos ama y el que tiene todo este poder. Es el que vino a buscarnos, es el que nos ha llamado, el que nos hizo, el que nos conoce, el que sabe hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Nosotros tenemos un privilegio que hoy se está tirando como si fuera algo de segunda mano. Ya no hay temor por la palabra, no hay temor por el eterno. Se dice cualquier cosa en contra de la palabra, como si la palabra no fuera la del Todopoderoso, que nunca va a fallar a ella. ¿Por qué llamó el eterno a Yeshua hijo? Porque uno dice, no ve, no, es que mire, por eso lo llama hijo. Claro, es que lo llama hijo porque literalmente lo engendró. Literalmente, Lucas 1:35. Le respondiendo el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el poder del Altísimo cubriría a Miriam. ¿Y qué dice también, qué nos dice a nosotros la palabra? Nos dice, el nacimiento de Yeshua fue así. Estando desposada Miriam, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Rúa de santidad. Ustedes han oído hablar hoy de un vientre de alquiler. Ustedes han oído hablar de parejas que no pueden tener hijos y van y hacen el embrión in vitro y toman el esperma del papá, el óvulo de la mamá, pero ese embrión lo implantan en el útero de una mujer diferente. ¿Lo han oído o no? Cuando nace ese niño, ¿tiene ADN de esa madre? No, tiene el ADN de los que aportaron la genética en el proceso. Yeshua, el embrión fue puesto en el vientre de Miriam. Hoy lo podemos entender, pero es el Eterno mismo poniéndolo allí. Entonces muchos dicen, no, entonces se van con una mente retorcida a pensar en cómo fue la gestación, olvidándose de que nosotros tenemos un Elohim que hace como quiere, que tiene la autoridad sobre la naturaleza, que tiene la autoridad sobre todo, absolutamente todo, para hacer las cosas, porque Él es el Todopoderoso. Terminamos con esto. Quiero examinar nomás unas palabras, unas frases que siempre se utilizan para discutir y decir que Yeshua es diferente del Padre. Yeshua dijo en Juan 14:28, mi Padre mayor que yo es. Entonces le dicen a uno, ¿sí ve? Yeshua no puede ser el Eterno porque dice que mi Padre mayor que yo es. Claro, yo les dije ahora en el ejemplo, si yo mando mi brazo derecho, yo soy mayor que mi brazo derecho, pero mi brazo es parte mía, pero yo soy mayor. ¿Por qué era mayor el Padre? Porque el Padre es el que envía su imagen visible, envía su palabra. El Padre es el que sabe las cosas, por eso Yeshua dice, mi Padre es mayor que yo. Yeshua dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. En Juan 12:49 nos lo dice. Ahora fíjense, otro texto muy usado es este.
El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Le dicen, si ven, el Hijo es diferente del Padre, porque el Hijo no sabe el tiempo y el Padre sí. Pero es que se les olvida o nunca han leído que el Hijo es la palabra del Padre. La palabra con que sale, ¿dónde le doy yo la orden a lo que voy a decir? En mi cerebro. Es que hay un proceso que nosotros mismos hacemos. A no ser que haya un daño cerebral, van a salir palabras sin sentido. Pero en condiciones normales, mi cerebro es el que sabe lo que voy a decir. Y la palabra que sale, la palabra que ustedes escuchan, es el resultado del proceso de lo que yo quiero decir, que lo expreso a través de la palabra. Por eso el Padre es el que sabe. No le había revelado al Hijo en el momento, porque el Hijo en ese momento está separado, está aquí haciendo su labor de salvación. Dice también otro texto que utilizan, es que cuando venían en la barca y Yeshua viene caminando sobre las aguas, él dice lo que los discípulos, cuando ya lo reconocieron, le adoraron y dijeron, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sí ve? Era el Hijo, claro. Porque el ángel mismo dijo, el Espíritu se posará sobre Miriam y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso no es ningún misterio. Eso no es ningún misterio. Pero sabemos que Yeshua mismo dijo, yo de mi Padre he salido. El que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno, dice la palabra. Somos uno, somos un ejad. Porque Yeshua sabía exactamente cómo estaba. Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros, o con nosotros está Emmanuel. Ya vimos el Redentor, ya vimos acá Malaquías. Y quiero adelantarme para que terminemos nomás con estas tres imágenes. Las últimas tres imágenes, por favor, si me las pueden adelantar. Esa. Miremos esta imagen. Para mí esto ha sido un impacto realmente, y la comparto tanto que yo creo que ustedes ya se la saben de memoria. Pero para mí esta imagen en paleohebreo, que era el hebreo más antiguo, tiene todo el significado y encierra toda la verdad. ¿Qué significa Yod Hei Vav Hei en paleohebreo? He ahí la mano, he ahí el clavo. ¿De qué está hablando? Pasemos a la siguiente. He ahí la mano, he ahí el clavo. ¿Qué estaba anunciando el mismo nombre? ¿Recuerdan cuando dijo, y mirarán a mí al que traspasaron? Ese día van a entender el nombre del Eterno. Y fíjense una cosa bien interesante. Jeremías 16 nos dice que en los últimos tiempos, en el tiempo de la aflicción, cuando nosotros reconociéramos que habíamos heredado mentira de nuestros padres y viniéramos de regreso al Eterno, nosotros lo primero que dice, y conocerán que mi nombre es Yahweh, Yud Hei Vav Hei. Saben, yo siempre pensé que estábamos conociendo el nombre del Eterno, pero es el domingo, en esa revelación que les digo, fue como si el Padre me hiciera entender cuando ustedes van a conocer que mi nombre es Yahweh, pero el que estoy hablando es Yeshua. Ustedes van a conocer que yo soy el mismo Eterno. Entonces muchos dicen, ay, entonces el Eterno murió en una cruz. Entonces el Eterno muere. El Eterno no es el que está en la cruz. La palabra nos dice claramente, la palabra no dice en ningún momento que Yahweh se hizo hombre. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura? Que la palabra del Eterno se hizo hombre y habitó entre nosotros.
Es que no le podemos añadir, es que no le podemos quitar. Es que tenemos que leer con atención. En ninguna parte dice, y Yahweh se hizo hombre. No, eso no lo dice. Eso es imposible. Si el Eterno viniera, seríamos consumidos. ¿Qué es lo que dice? Que la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y miremos por último esta imagen. ¿Qué significa Torah en paleohebreo? La palabra Torah en paleohebreo, ¿qué significa? He ahí, o revelar, la persona clavada en una estaca como una señal. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo Pablo? Dijo, el fin de la Torah es el Mesías. El fin de la Torah es Yeshua, o sea, el propósito de la Torah. ¿Y qué significa Torah en paleohebreo? Miren la persona clavada en la estaca como señal. ¿Qué hace la Torah? La Torah nos lleva a conocer esa revelación de Yeshua. Nosotros hoy que estamos aprendiendo en cada porción de la palabra, en cada parashá, estamos aprendiendo a ver a Yeshua como nunca antes lo habíamos visto. Y vemos a Yeshua en cada una de las porciones de la Torah. Allí lo encontramos proféticamente, lo encontramos hablando, lo encontramos revelándose como la membra de Yahweh, lo encontramos como el ángel de Yahweh, pero encontramos a Yeshua en cada página de la Torah. Esa es la revelación más grande que el Eterno nos está dando. Así que somos absolutamente privilegiados. Y por último, cuando Yeshua fue a morir, Yeshua le dijo a los discípulos, el día que yo sea levantado, ustedes sabrán que yo soy. ¿Que yo soy qué? Así dice en las traducciones. Ustedes sabrán, conocerán que yo soy. Bueno, ¿qué letrero puso Poncio Pilato sobre la cabeza de Yeshua? Yeshua Hanosri Bemelech HaYehudín. ¿Cuáles eran las letras y las iniciales? Yud, Hei, Bab, Hei. Nos enseñaron el INRI, porque nos enseñaron en latín que nada quería decir. Pero por eso, recuerden que cuando pusieron el aviso, los fariseos mismos le decían a Poncio Pilato que quitara ese aviso de la cabeza de Yeshua. ¿Y qué contestó él? Lo que está escrito, escrito está. Podemos dejar de lado esta revelación tan grande que la podemos leer literalmente en la escritura. Hoy tuve que quitar cantidades. Si ustedes han visto los estudios, hay yo no sé cuántos estudios sobre esto diferentes. El mismo texto que tengo completo de Yeshua, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra a Yeshua en todo su esplendor. Ustedes van a decir que nosotros, este privilegio que tenemos, no lo tenemos que llevar al mundo a decirle quién es Yeshua HaMashiach, quién es el que vino. El Eterno mismo vino a buscarnos. Él por amor a nosotros, Él envió su palabra en la forma de un hombre para que viniera a abrirnos el camino de salvación, para que nosotros pudiéramos volver otra vez a ser parte del pueblo de Israel. Bendito sea, pongámonos de pie y vamos a adorar al creador del cielo y de la tierra. Y vamos a elevar nuestra voz y a darle gracias, porque Él es el que nos salvó, porque el Eterno vino por nosotros, porque el Eterno nos ha amado con un amor incondicional, porque no lo merecíamos, pero Él es misericordioso. Así que démosle gracias de todo corazón. Les pido que cierren sus ojos, que entremos en este tiempo de ministración y solo pensemos en Él, a darle gracias por ese privilegio. Démosle gracias, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Odula Adonai Kito Kileo Lanjasdo. Demos gracias al Eterno porque es bueno y para siempre su misericordia.
Y un día lo veremos, pronto lo veremos. Veremos a nuestro Rey Yeshua venir, abrirse los cielos y aparecer. El mundo gritará de terror, pero nosotros gritaremos de gozo y de alegría. Y levantaremos voces de júbilo a nuestro Yeshua. Y ese día nosotros nos declararemos como los que hemos creído en su palabra. Bendito sea el Padre.